sin ti. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti. Si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, Aleluya. no me dejes continuar. Aleluya. Háblame que es por mí. Aleluya. Háblame, hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Dios, háblame. Dios, háblame. Fuertes y aplausos para Dios en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, un gran saludo para todos los hermanos y los amigos en el nombre del Señor Jesús. Es una bendición poder estar en esta mañana para rendirle el culto al más grande, al Dios Todopoderoso, aleluya.
al que hizo los cielos y la tierra, al que lo tiene usted en esta mañana respirando. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, ¿cómo le decimos a los amigos? ¿Y qué queremos? Gloria al nombre del Señor Jesús. Amigos, quédese con nosotros. En este mundo que estamos viviendo hay muerte, dolor, sufrimiento. Pero en la casa del Señor, aleluya, hay vida y paz y alegría. Gloria al nombre del Señor. Por eso nos gozamos en Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar, hermano, presentando este culto en las manos del Dios Todopoderoso. Señor Jesús, hemos venido, Dios, en esta mañana a rendirnos delante de tu presencia. Hemos venido, Dios, a ofrecerte, Dios, nuestra alabanza, aleluya, a rendirnos delante de tu presencia, Dios, a decirte, Dios, que no hay otro Dios tan grande como tú, oh Dios, a decirte, Dios, que tú eres el todo en nuestras vidas, Padre bendito. Glorifícate en esta mañana, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 6, 7 y 8. Hemos venido en un programa, ¿cómo es? Gloria al Señor, un juego que no se apaga. Ese juego, hermanos, tiene que estar incrustado en nuestras vidas. Que aunque vengan momentos difíciles, que aunque vengan momentos, aleluya, duro, pero estamos en las manos de Él. Gloria al Señor Jesús. Y los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: nos toca a vosotros, sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y escuche esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Fuertes y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto hemos creído en ese poder maravilloso? Aleluya. En ese poder que nos ha transformado la vida, que nos ha cambiado la vida. Gloria al Señor. Somos testigos que Él bautiza con el Espíritu Santo. Somos testigos que Él sella con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Hermano, conéctese con Dios en esta mañana, que aquí está su presencia. Aleluya. Canto una alabanza sin igual. Aleluya. Pues el desierto me ha enseñado tu Gloria a Dios. fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, Un juego que no se apaga. tomando forma en tu abrazo y en tu Aleluya. sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar.
enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu gracia me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu gracia me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu gracia me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu gracia me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decidido Amén. seguir a Cristo. Cueste lo que cueste. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volvemos atrás. Cristo adelante y el mundo atrás. volvemos atrás. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu gracia me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano
seguirlo a Él. Y yo sé que han venido problemas en nuestras vidas. Han venido dificultades en nuestras vidas. Aleluya, pero hemos decidido seguirlo a Él. Aleluya. Bota hacedor de milagre, no tenho maneira boa, Senhor, randi bota hacedor de milagre, no tenho maneira boa. Senhor, randi bota hacedor de milagre, não tenho maneira boa, Senhor, mi Deus, mi alma te alabamos. Alabanza es ser una, mostrar amor, el viento suave da sopla todo día, mostrándonos cuán grande está tu amor. Si me alabamos, mi Dios, grandiota, si me alabamos, mi Dios.
Adórele, 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 exalte su nombre. Adórele, aleluya, que muy pronto lo vamos a adorar en el cielo. Porque Cristo viene a levantar a su iglesia, aleluya. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Want to open door, work down and wonder how to belong to spend left in the darkness. Like home, that is weeping. Want to open door, work down and wonder how to belong to spend left in the darkness. Like home, that is weeping. Want to open door, work down and wonder how to belong to spend left in the darkness. Like home, that is weeping. Want to open door, work down and wonder how to belong to spend left in the darkness. Like home, that is weeping. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando.
necesidad. Él está orando en su problema. Él está orando en su enfermedad. Aleluya. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que respalda. Aleluya. Él es el Dios que sella con el Espíritu Santo. Adórenle en esta mañana. Él se está moviendo en el poder de tu Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya. Aquí está su presencia. Aquí está su presencia, aleluya. Un fuego que no se apaga. Saina lava inda lava saya. Sida raba sanda lava sinda babaya. Sida lava saya. Un fuego que no se apaga. Un fuego que no se apaga. Que esa llama siga encendida en nuestros corazones. Que ese fuego siga prendido en nuestras vidas. Aleluya. La rabaína, la basaya, la basina, la babaya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Una alabanza para Jesús. Una alabanza mejor para Él, aleluya. Bien, hermanos, pueden sentarse, vamos a escuchar unos especiales. Nuestro hermano Nilson y sus familias, vamos a escucharles cantar alabanza para el Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Gracias a Dios por este momento especial que Dios nos permite estar acá para compartir con ustedes esta bendición tan grande. En mi vida el Señor siempre ha sido bueno. No tengo palabras como agradecer a Dios tanta misericordia, tanta bondad para con nosotros, hermanos. Y gracias a Dios porque cada situación en nuestras vidas ha sido especial. Vivimos en el país de Colombia, en la ciudad de Pereira, aunque no somos de Pereira, pero vivimos en Pereira hace algunos años. Servimos en la iglesia junto con mi familia, mi hija, mi esposa y mi hijo Martín. Servimos en la iglesia de Cuba Central. Es una iglesia aproximadamente de entre 1,200 miembros. Es una bendición, esa iglesia para nosotros lo ha sido, pero igual lo han sido ustedes o más. Quiero saludar de una manera especial al hermano William, el misionero, quien ha sido él y su familia unas personas maravillosas, la hermana Mónica, sus hijos Juan Esteban y Sofía han sido una bendición enorme para nosotros. Gracias a Dios por ellos. Con razón ustedes los quieren tanto, que son excelentes personas. Y déjenme decirles, hermanos, que ustedes son muy bendecidos. Muy bendecidos, aleluya. Felicitarles por este salón tan hermoso, por la obra en este lugar que ustedes ayudan a construir. Esta semana, el viernes, los que vinimos a la confraternidad, el mensaje nos hablaba de que cada uno somos misioneros, ¿verdad? Así que qué bonito saber y entender que es un trabajo de acompañamiento a nuestro misionero, y gracias a Dios por él. También, hermano Julio, le saludo especialmente. Lo conocimos acá, vivimos cerca en Pereira, pero no nos conocíamos. Pero gracias a Dios, él también tendrá su momento de saludar. Pero gracias a Dios por esto. Queremos interpretar una canción para agradecer al Señor.
todo lo que se hace de palabra o de hecho lo hacemos en su nombre, para su gloria y para su alabanza. Somos redimidos por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Aleluya, gracias a Dios por él. Aleluya. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Para nosotros es motivo de gozo estar aquí como familia, y es muy bonito estar aquí en esta iglesia y ver que el mismo Dios que glorificamos en Pereira, el mismo Dios que hace obras y hace milagros en Pereira, es el mismo Dios que ustedes adoran y glorifican acá. Entonces les pedimos que nos acompañen en esta canción si la conocen, no porque la conozcan, no porque sea muy bonita, sino porque están convencidos de que es la bondad de Dios los que los ha traído aquí. Amén. Amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, por cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la
Yo no sé si usted quisiera ponerse de pie un momento. Él ha sido tan fiel. Es imposible no reconocerlo. Yo no sé si usted quisiera cerrar sus ojos y hacerle un homenaje al Señor en esta mañana. ¿Por qué no le da un aplauso un momento? Y piensa en esos momentos que Él ha sido fiel. ¿Por qué no lo aplaude con reverencia? Él ha sido tan fiel. Apláudalo, hermano, apláudalo. Apláudalo un momento, apláudalo. Apláudale un momento. Dígale algo a Jesús esta mañana. Sígalo aplaudiendo, hermano, sígale aplaudiendo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Recuérdelo, recuérdelo cuando ha estado enfermo. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Exaltado Él es el que te corona de favores y misericordias. sobre los cielos. Él es fiel. Y su gloria. Sígale aplaudiendo, hermano, sígale. Sobre la tierra. Es que Él ha sido tan bueno con nosotros. Exaltado Yo no merezco estar aquí, sea Dios, pero Él ha sido bueno. los cielos. Él ha sido bueno. Y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Yo te doy las gracias. Oh, hermano, dele las gracias. Dele las gracias. Entre los pueblos Dígale gracias. te canto alabanzas entre naciones, pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad
sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra y su gloria Y su gloria. y su gloria Oh, aleluya. y su Oh, aleluya. esté sobre la tierra. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Exaltado sea Dios. Exaltado sea Dios. Lo que tú y yo le digamos será poco. Tu gratitud y mi gratitud será poca. Él es más grande. Es más grande que los cielos. Los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Él es más grande de lo que usted se imagina, hermano. Él es más grande. Él es más grande. Qué bueno que lo entendamos. Él es sublime. Él es majestuoso. Él es incomparable. Qué bueno que lo puedas alabar en esta mañana. Cuán grande es Él. Oh, aleluya. Él es grande, hermanos. Él es grande, iglesia. Él es poderoso. Él es poderoso. Oh, profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Siéntense, hermanos queridos, un momento, tengan la bondad. Cuán grande es Él. Qué bueno cuando lo escuchemos, lo gritemos. Cuando usted escuche esos coros de la fidelidad de Dios, hermano, abra su corazón y diga: wow, estamos aquí porque Él es fiel. Se lo repito, estamos aquí porque Él es fiel. Estamos aquí porque Él es fiel. No por nosotros, por Él. No se equivocó Pablo cuando dijo: porque de Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él. Ahí hay profundidad en esas tres expresiones
Que Dios nos ayude a entenderlas y que nuestra vida viva en consonancia con ese de Él, por Él y para Él. De Él es todo. Es todo. Me encanta cuando David dijo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que le demos a Dios ofrenda si todo es de Él? Todo es de Él. Que usted y yo le cantemos es porque Él nos dio la voz. Así no sepamos cantar muchos, pero Él nos regaló la voz. Usted no le aplaude o yo no le aplaudo, pero de Él son nuestras manos, Él nos las dio. El aire que respiro se lo debo a Él. Wow. Qué lindo ser agradecidos, hermanos. Qué lindo que cada día crezcamos más en reconocer quién es Él. Que Él crezca y que yo mengüe. Que Él crezca pero que yo mengüe. Es que a veces crecemos usted y yo y tenemos que bajarnos y que Él crezca. Toda la gloria es de Él. Vamos a ofrendar en esta mañana. Amén. Vamos a ofrendar, hermanos. Jesús está vinda, espera su venida. Misa Jesús está vinda, espera su venida. Si volta prepara, bono por vai arriba. Si volta prepara, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús está vinda, espera su venida. Misa Jesús está vinda, espera su venida. Si volta prepara, bono por vai arriba. Si volta prepara, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. El ahisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El ahisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí con señoras y panos. Mira aquí poderoso Dios está. Mira aquí con señoras y panos. Mira aquí poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move.
Mi nombre es Antoine Cruz y es aquí un honor muy grande para mí. Pasó esta decisión más grande como para tomar de mi vida y me agradeci a Deus e também amar com Geofrina sempre. Agora me traz no trabalho. Pero me estou contente, pastor. Deus obra de uma forma grandíssima de minha vida e me estou contente de estar você humano também. Danke para receber cada de vocês para também humano e como uma família aqui da igreja. Graças. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Edixon Jiménez. Me siento muy feliz por haber entrado a los caminos del Señor. Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me recuerdo desde mi infancia, mis padres eran cristianos evangélicos y decía un cuadro que tenían puesto en la sala que decía que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso me marcó para toda la vida y por eso estoy acá, ¿verdad? Entregando mi vida a Dios y en esta hermosa iglesia donde me han cobijado como su familia. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Ana de Dios. Le doy la gloria a Dios y a todos los hermanos presentes, los que han hecho posible que esto se realice. Y gracias a Dios fui bautizada en el nombre de Jesús. Y bueno, para adelante porque hay que seguir. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en nombre del Señor. Mi nombre es Jorge Paredes y quiero agradecerle y estoy muy agradecido primeramente a Dios y a los hermanos por el cual estoy yo aquí en esta congregación y especialmente a nuestro hermano Pastor William, que es un gran instrumento de Dios aquí en esta isla y en nuestras vidas. Y bueno, mis hermanos, a seguir hacia adelante porque la palabra de Dios dice que no es fácil y que en este mundo tendremos aflicción, pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo, tranquilos, yo he vencido al mundo. Y si Él con nosotros, ¿quién por nosotros? Amén. Gloria a Dios. Buenos días, mi nombre es María Andreina Montilla Guzmán. Desde pequeña siempre el Señor me ha hecho el llamado, estuvo ahí, nunca me dejó sola, ni en los peores momentos de mi vida. Siempre experimenté su presencia y siempre colocó personas ahí muy importantes, las cuales fueron de un gran apoyo para llegar hoy en día aquí, a los pies del Señor, a seguir su camino. Agradezco a todos los hermanos que se acercaron muchas veces, no los voy a olvidar nunca porque eso es lo más hermoso de estar en la casa del Señor, saber que aunque no me conozcan, hubo muchos y ellos saben quiénes son, estuvieron ahí para darme un abrazo de apoyo y bueno, dispuesta aquí para lo que el Señor quiera ponerme a servir para Él. Bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Qué bueno es Dios. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedir a Dios que Dios los bendiga. Hermano Jackson, hermano Sebastián, hermano Giovanni, hermano Antoine, hermano Edison, hermana Ana, hermano Jorge, hermana Andrea, bienvenidos a la iglesia del Señor. Estamos contentos de tenerles con nosotros. Queremos decirle, la iglesia de Aruba les da la bienvenida. Cuenten con nosotros. Somos sus hermanos en Cristo. Les amamos. Somos conscientes que están empezando y les vamos a ayudar, ¿verdad que sí? Los vamos a formar, los vamos a acompañar. Y ustedes mañana también serán grandes servidores en este camino de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero hermanos, también esperamos de ustedes que amen la iglesia. Ya son parte de ella. Que cuiden la iglesia. Que perseveren en los caminos de Dios. Y que entiendan que ya ustedes son hijos de Dios
y hacen parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Hay es que perseverar hasta el final. Vamos a orar por ello. Levanten sus manos. Dígale a Dios que los bendiga. ¿Cómo te pido, Dios? ¿Cómo te pido, Dios, que bendigas a mis hermanos? Que los ayudes, que los dirijas, que los respaldes, que los guardes, que los cuides, que los acompañes. Te ruego que como iglesia nos ayudes a acompañarlos, a entenderlos, a guiarlos, a darles la mano en los momentos difíciles. Te ruego, Dios, que los bendigas y los llenes con el Espíritu Santo. Te ruego, Dios, que hagas de ellos instrumentos valiosos en tus manos. Tú eres Dios, Padre bendito. Ayúdales a permanecer. Ayúdales a ser fieles. Ayúdales, Señor, en esos momentos difíciles de la vida, a estar ahí prendidos de tu mano. Oh, te ruego, Dios, que los bendigas, los dirijas y los ayudes, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, hermanos, pueden volver a sus puestos. Bienvenidos. Gloria a Dios. Hermano, espero que los abracen, estrechen la mano de ellos. Son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Oiga, felicítelos, hermano. Nos faltó el hermano Diego, ¿no? Eso es que él quiere una ceremonia solo para él. Y la gente sabe, ¿no? Gloria a Dios. Qué lindo ver este grupo de jóvenes. Jóvenes, lo mejor es colocar la juventud en las manos de Dios. Yo crecí en la iglesia y ojalá nuestros muchachos lo entiendan. Los hijos de hermanos, levanten la mano los hijos de hermanos que todavía no son bautizados, levántenme la mano. Hijos de hermanos que todavía no son bautizados, levántenme la mano, a ver. Por allá veo a Felipe, ¿quién más? ¿Quién más? Por allá veo a Martín, levanta la mano así, Martín, así, así. Por allá está Federico también. ¿Dónde? Recuerden. Stephanie, gracias. Stephanie. José Miguel, ¿dónde está? Allí está José Miguel. Saray, Samir también. ¿Quién me falta? Pues está Sebastián, está Kevin. Oiga, ¿dónde está Shirley? Oiga, allí está. ¿Quién más está por ahí? Vean, Nefer, Joshua. Pues está Valentina, ¿cierto? Valeria, allí está. Vea, por ahí hay dos jóvenes. Dios las bendiga. Nos están visitando, son hermanas del hermano Víctor. Les damos la bienvenida. Ah, a Lirio, vea, a Lirio, véalo. Le tienen la mano levantada a Lirio. Hermanos, siéntense ustedes. Yo quiero decirle a ellos así cortico: la mejor decisión que pueden tomar ustedes es seguir el camino de sus padres. Y no porque sea el camino de sus padres, es porque es el mejor camino. Yo le he dicho a mi padre, quizás no me va a dejar riquezas y cosas materiales, pero le he dicho a mi padre, lo mejor que ustedes pudieron hacer y mostrarme y enseñarme es el camino de Dios. Cambió mi vida, cambió la vida de mi familia y cambió las generaciones que van atrás de nosotros. Los hijos de mis hijos serán seguidores de Dios. Amén.
Así que, hermanos queridos, enseñémosles y a nuestros muchachos decirles: sigan a Dios. El mundo es pasajero, el mundo pasa y sus deseos, pero mire lo lindo, pero el que hace la voluntad de Dios, el que camina de la mano de Dios, permanece para siempre. Vamos a oír la palabra de Dios. Estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios por nuestro hermano Julio Mejía. Le agradecemos a él, ¿verdad que sí? Esos pastores son raros un poquito, pero está de bodas de plata, está de aniversario. Imagínense, 25 años de matrimonio. Así somos, y vaya en el culto, predicando esta semana aquí con nosotros. Venga, hermana Julie, vamos a orar por su esposo. Me dice que está cumpliendo 33 años hoy de bautizado en el nombre de Jesús. Vamos a orar por ellos. Que Dios los bendiga y que Dios nos hable en esta mañana también. Pero vamos a hacer una primera oración. Está arreglando eso de anoche, lo está arreglando. Problema de una noche. Tuvo toda la noche para arreglar eso. Vamos a orar a Dios por esta pareja, siervos de Dios. Que Dios les bendiga, los guarde. Amén. Están de aniversario y queremos que Dios los bendiga grandemente, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. De seguro habrán pasado momentos difíciles, de seguro habrán pasado circunstancias duras en el camino, pero hasta aquí Dios los ha ayudado. Vamos a pedirle a Dios que los bendiga y los ayude. Señor Jesús, yo te presento, Dios, a mi hermano Julio, su esposa. Te ruego, Dios, que bendigas esta pareja, guárdalos. 25 años les has dado de vida matrimonial. Guárdalos, cuídalos y bendícelos. Sigue con ellos, con sus hijos, Juan Pablo y Josué, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú guardarás sus hijos en todo momento, en toda circunstancia, con toda seguridad. No nos cabe la menor duda que tú estás con ellos, Señor Jesucristo. Bendícelos, Dios, dale muchos años más de su hogar, de su vida en pareja, Dios. Su ministerio, bendícelos, ayúdalos. La vida espiritual y cristiana de nuestro hermano Julio, 33 años caminando contigo, Dios. Bendícelo, guárdalo, ayúdalo cada día, Dios. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a decirle a Dios que nos hable esta mañana. Mano Julio, eso, aclárele a la gente. Más Juliano, ya perdone lo que él ya nos aclaró a todos. Es charlando aquí. Hermano, vamos a orar que Dios nos hable. Dios nos ha hablado esta semana. Todo este mes tenemos este bonito lema. Estamos cerrando este mes con este programa de renovación con un lema. ¿Cuál es? Un candela cunota paga. Amén. Vamos a decirle a Dios que nos hable y mantengamos esa llama encendida en nuestro corazón. Dígale a Dios que le hable. Dispóngase, hermano. Tómese estos minutos para oír la voz de Dios. Señor Jesús, yo te ruego, Dios, que uses a tu siervo, mi hermano Julio, Señor. Cuánto necesitamos oír tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es fiel, Señor.
Danos un corazón sensible, humilde a ella, dispuestos a recibirla, Señor. Ayúdanos a guardarla y a obedecerla en nuestro camino, Dios. Es tu palabra y es digna de que yo la escuche, pero además que esté dispuesto a cambiar, a obedecerla, a retenerla en mi corazón. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hermano Julio con nosotros y que Dios nos hable en esta mañana. Dios los bendiga. ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? Otra alabanza para Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, por favor. Quiero agradecerle a Dios porque Él me regala la bendición de estar aquí. Para mí todo lo que acontece en mi vida lo tomo como un regalo de Dios. Hoy siento que es un regalo de Dios poder estar aquí y doy gracias a Dios por mi esposa. En este año 2024 es un año de celebración para nosotros. La iglesia en San Nicolás, allá en Pereira, este año, el 22 de enero, estaba cumpliendo 31 años de haberse iniciado la obra allí. El 10 de marzo estábamos cumpliendo 3 años de haber sido posesionados en San Nicolás. El 26 de este mes, el martes pasado, aquí en Aruba, mi esposa y yo estábamos cumpliendo 25 años de casados. Hoy en día los matrimonios tienden a durar muy poco, pero yo quiero motivar a los que están casados, que tienen su esposa, su esposo, valórenlo, luchen por esa relación de pareja y de familia. Y hoy, hace 33 años, Dios me permitió llegar a las aguas bautismales. Ayer que estaba el misionero bautizando, yo estaba recordando y estaba mirando a los muchachos y decirles que si yo hoy estoy cumpliendo 33 años de bautizado, eso dice que sí se puede permanecer. Y a la iglesia aquí en Aruba poderle decir a todos los que son bautizados, permanezcamos, pongámonos en las manos de Dios. Y yo estaba recordando esta mañana, me levanté a orar, cuando el día que me fui a bautizar, realmente uno no olvida los sucesos, que en todos es diferente. Yo estaba solo, iba a bautizarme solo. Mi mamá me había corrido de la casa por ir a la iglesia. Mi familia me despreciaba. Yo era un adolescente y pensaba que no podía, que no era capaz, pero hoy, después de 33 años, puedo decir que sí se puede, que Dios está con nosotros. De manera que con el Señor es algo maravilloso. Ya les decía, este año es año de celebración. El 26 de mayo cumplo 50 años de vida. O sea que hay medio siglo. Y el 20 de octubre cumplo 10 años de trabajar con la parte administrativa, con los directivos del distrito. Ha sido una experiencia. En noviembre mi esposa cumple años, ya sé cuántos cumple. En diciembre cumplimos, si Dios quiere, 23 años en el ministerio. O sea que esto es razones para darle gracias a Dios. Muchas gracias, iglesia, muchas gracias por permitir que Dios me conceda ese regalo de estar aquí. Muchas gracias, misionero. Pero yo quiero a la iglesia decirles hoy, pues no fui enviado ni vine a eso, pero tengo que decirlo. Dios a la iglesia la ha bendecido en estos 24 años, pero ustedes tienen que irse preparando, porque un misionero puede estar en un país solo
proceso, un tiempo de 5 años, y son ciclos que viven en cada misionero. Y yo quiero invitarles para que desde ya oren a Dios por eso, porque el misionero ya cumplió 2 y va sobre 3, y eso va a ser fuerte para la iglesia en el momento que a él lo lleven de aquí, sea a otro país o sea a Colombia. Entonces ustedes tienen que prepararse desde ya. Para él es difícil estarles diciendo lo que yo les dije el viernes y lo que les digo hoy, pero yo tengo que decírselos porque nosotros administramos pastores y ustedes como iglesia tienen que prepararse para eso. En mi caso, yo soy presbítero y nosotros trasladamos los pastores, y a los misioneros los traslada el director de misiones extranjeras, que es el hermano Vicente. El hermano William Díaz ha estado haciendo aquí un trabajo muy grande. Esto que se ha hecho aquí es algo muy grande. Ese trabajo de la casa que está haciendo es algo muy grande. El trabajo de la obra que se está haciendo aquí en San Nicolás, que es la segunda sede de Aruba, es grande. Pero ustedes sí tienen que orar a Dios por eso, porque va a haber un momento que el hermano William les va a dar la noticia: hermanos, tenemos una noticia, y es que me van a despedir y traen un misionero para acá. Entonces algún hermano dice: hermano, entonces no vuelvo. No, porque ustedes no están siguiendo al hermano William, ustedes están siguiendo al Dios del hermano William. Entonces yo quiero decirles, aprovechen a lo máximo. Mire, eso que estaba haciendo hoy, el hermano William no estaba tomando para sí algo, sino que lo estaba atribuyendo a ustedes, los que trabajaron, y él dijo: los que trabajaron en las refanes vienen y se me hacen aquí porque van a entregar los diplomas. O sea que es un líder que les está enseñando a ustedes, y ustedes tienen que prepararse, porque aquí quizá en un momento alguien diga: hermano, para mí no hay otro pastor como el hermano William, no hay otro misionero, o alguien puede decir otra cosa. Pero yo quiero decirle que la obra del Señor aquí en esta isla es una obra que va a trascender mucho, y es una obra que no solamente se va a quedar con un lugar, sino que ya hay 2, no solo van a haber 2, sino 3, 4, 5, 10, 20, no sé, porque esta obra le pertenece al que la compró. Pero yo quiero invitarles, iglesia, oren a Dios por eso, que el día que Dios traslade al misionero de aquí para donde él lo necesite, usted siga firme en la fe. Y que la mayor alegría para el misionero es cuando el otro misionero le diga: hermano, el hermano recibió el Espíritu Santo, el hermano es el líder, el hermano está predicando, el que bautizó. Entre los que yo vi que bautizaron aquí, pueden haber pastores, pueden haber pastores o esposas de pastores. Entre los que hay acá, entre estos niños, pueden haber pastores, esposas de pastores, porque esta obra es de Dios. Pero una cosa sí tenemos claro, como decía el misionero: mi vida le pertenece a Dios, y donde vamos le servimos a Dios. Esa es mi vida, servirle a Dios, y donde quiera que estemos le servimos a Dios. De esta manera nosotros hemos pasado muy bien, hemos descansado, hemos disfrutado, hemos compartido y le estamos sirviendo a Dios. Entonces alguna persona dice: no, es que yo cuando voy a tal cosa, no. En el caso mío, yo siempre digo: mi vida le pertenece a Dios, y yo hago lo que Dios quiera, donde Él quiera, porque me debo a Dios. Somos deudores a Dios, el Señor nos lo ha dado todo. Así es que, iglesia, les dejo este mensaje en esta hora. Oren a Dios por el misionero, su esposa, su familia, y oren por ustedes mismos, y oren para que esta obra siga adelante, y Dios nos va a seguir bendiciendo. Ahora sí, en tercer lugar, vamos a mirar la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Muchas gracias, misionero. Muchas gracias, hermana Mónica. Muchas gracias, Juan Esteban, que se hizo. Muchas gracias, Sofía. Realmente nos han hecho sentir muy bien. Nosotros, mi esposa decía: bueno, vamos a ir a tal lugar, y mencionó varios. Ella no sabía que venía para acá, para esta isla, hasta el sábado. El misionero y yo desde el año pasado habíamos organizado, y yo tenía la oportunidad de organizar ir a algunas partes, pero la verdad que mi deseo era estar aquí con el hermano William y su familia, y ha sido algo muy agradable. Y haber también distinguido a la familia Alarcón
también muy agradable. Que Dios les bendiga, les ayude grandemente. Yo quiero entonces en esta hora de el mediodía compartirles lo que dice la palabra en Hechos 1:8. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que en esta hora, hermanos, yo mirando este lema, un fuego que no se apaga, y esta semana que pensaba en esa palabra en esta mañana, y pensaba en mucha gente que se ha apartado de los caminos de Dios, y sabe que el que conoce a Dios de verdad nunca se aparta. El que conoce a Dios no vive una vida en el evangelio de emoción, sino de convicción. Y por eso en este mediodía quiero compartir esa palabra, conociendo el fuego que no se apaga. Y vamos a hablar de esa palabra de conocer, y quiero hablarle acerca de este poder maravilloso del Espíritu Santo. Y yo quiero que antes de sentarse le dé la mano a quien está a su lado y le diga: Dios te bendiga, conociendo el fuego que no se apaga. Dígale: Dios le bendiga, conociendo el fuego que no se apaga. Gloria a Dios, aleluya. Conociendo el fuego que no se apaga. Conociendo el fuego que no se apaga. Quiero invitarle para que esté cómodos, pueden sentarse. Igual quiero saludar a las personas que nos estén viendo desde algún lugar en esta hora y agradecerle a Dios por tenernos en esta hora aquí y podamos disfrutar esta palabra. La obra de Dios es completa. Cada persona puede hacer alguna obra, puede hacer algo, pero el que tiene la facultad de hacer hasta lo imposible es el dueño de esta iglesia. Cuando se pensó en este lema, el fuego que no se apaga, es porque estamos hablando de algo que no es nuestro, estamos hablando de algo que es celestial. Y es importante mirar esto porque tiene razón de ser, porque ese fuego del que nosotros hablamos es un fuego permanente porque proviene de Dios, no es algo humano, es algo divino. Pero necesitamos conocerlo, necesitamos saber bien quién es el Espíritu Santo, que es el fuego, y cómo obra. Porque ¿cómo podremos nosotros adorarlo sin conocerlo? ¿Cómo podremos servirle sin conocerlo? ¿Cómo podremos serle fiel sin conocerlo? Ahora, es importante que miremos ¿quién es el Espíritu Santo? Y para algunos el Espíritu Santo lo representan con una paloma, porque toman el Evangelio de Juan 3:16, donde dice que después de que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces algunos representan el Espíritu Santo como una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. La palabra como es una manera de asimilarlo.
Pero en ese momento era una señal dada para Juan. Porque el Evangelio de Juan 1:33 dice el mismo Juan: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es. ¿A usted le parece la palabra? Ese es. Y nosotros lo tenemos a él aquí en nosotros. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Ese fuego que no se apaga es precisamente algo que viene directo de Dios. O sea que no es, el Espíritu Santo no es una paloma. Era una señal dada para Juan el Bautista. Ahora, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, porque en la Biblia la palabra Trinidad no existe. Es más, se ha dicho que la Trinidad es un laberinto de doctrina que sus más acérrimos defensores no pueden explicar y lo arreglan todo diciendo que es una confusión. En la religión tradicional a nosotros nos enseñaron que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo en la Biblia no es la tercera persona. Y alguien pudiera decir, y entonces lo que dice Mateo 18:19, donde Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces alguien diría: ahí está la tercera persona. Pero es importante mirar que ahí no habla de plurales. Cuando usted mira el texto dice bautizándolos en Él. O sea que habla de un singular. Porque si fueran tres diría bautizándolos en los. Pero el texto dice bautizándolos en Él. Y el nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso a este Dios maravilloso? O sea que aquí no habla de tres personas, habla de tres manifestaciones. Porque esas tres manifestaciones, y nosotros lo podríamos mirar, porque Él como Padre es el Creador, como Hijo es el Redentor, y como Espíritu Santo es el Consolador. O sea que son atribuciones. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? O sea que ahí no habla de nombres, habla de oficios. Ahora la Biblia también dice del enemigo de nuestras almas: es padre de mentira, es hijo de perdición y es espíritu de error. Tiene unas atribuciones. Pero esta iglesia no cree ni predica títulos. Esta iglesia cree y predica un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que se dobla toda rodilla, y por eso en esta hora lo identificamos. Aquí nosotros empezamos a mirar esa parte, esos títulos. A una persona se le da esa atribución por lo que hace. El señor que va allá es el conductor,
pero cuando llega al trabajo, está en el trabajo y entonces es el maestro de construcción. O está en el campo y ese mismo es el agricultor. O ese mismo es el agente de tránsito. Pero esa persona tiene un nombre. Y entonces diga, ese también es el abogado, pero el abogado tiene un nombre. Y entonces fueron a un lugar donde hay muchos abogados, dice, oiga, por favor me llama el abogado, dice, ¿cuál de todos? ¿Cuál es su nombre? Entonces esta iglesia tiene claro que nosotros adoramos a uno que tiene el nombre más sublime, que es su nombre Jesús, que es su nombre Jesús. O sea que cuando nosotros miramos esto, empezamos a identificar quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. El que nos llena a nosotros con ese fuego que no se apaga. No es la tercera persona según la gente, sino que es Dios mismo. Dígalo conmigo, el Espíritu Santo es Dios mismo. Evangelio según Juan capítulo 4 verso 24 dice, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, el Señor es el espíritu. Ahora, si miramos en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso una persona que tiene el Espíritu de Dios no es estática. Una persona que tiene el Espíritu de Dios tiene vida. Y es aquel que evangeliza, aquel que predica, aquel que está tocando el instrumento, que canta. Es ese instrumento. Hermanos, identifiquemos, conozcamos de dónde viene ese fuego que no se apaga. Es la procedencia de Dios mismo. Según a los Corintios 3:17 dice, el Señor. ¿Esto le parece algo muy especial? No dice la primera persona, la segunda, la tercera. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice, el Señor. Y yo quiero escuchar el nombre del Señor de esta iglesia. A ver, ¿cuál es el nombre de este Señor? Jesús. Usted pudiera decirlo conmigo una y otra vez. A ver, Jesús. Dígalo más fuerte, Jesús. Dígalo más fuerte, Jesús. Dígalo más fuerte, Jesús. Dígalo más fuerte, Jesús. Denle un aplauso a este Señor de señores, a este soberano. Y mire lo que dice el Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Jesús. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted sabe, iglesia, aquí en Aruba,
porque ustedes adoran y glorifican el nombre del Señor con libertad, y porque estos músicos se inspiran a tocar y a cantar, porque aquí hay uno que nos ha libertado, aquí hay uno que se ha manifestado, aquí está este Dios maravilloso. Hermanos, cuando uno mira en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, uno empieza a mirar cómo este Dios obra de principio a fin. Si usted empieza a mirar esto, en el Antiguo Testamento está el Todopoderoso, pero es el mismo que se manifestó en carne en el Nuevo Testamento. Si usted mira en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le digo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé que perfecto. Hermano, nuestra responsabilidad es andar bien delante de Dios. Hay gente que camina de cualquier manera y le va mal. La hermana dice que le va como feo. Así dice la mamá del hermano Gregorio. El que se aparta de Dios le va feo, le va mal, está mal. Pero nosotros no somos de los que nos apartamos, no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos, porque el fuego que no se apaga está en nosotros. Iglesia, ¿usted sabe cuáles son las personas que se han apartado? Los que no han tenido de verdad este fuego en su vida y no lo han conocido. Escúcheme hoy 31 de marzo del año 2024, escúcheme, los que están aquí, los que están allá en casa, y recuerde esta palabra: el que conoce la fuente de este juego nunca se aparta. Escúcheme eso, nunca se aparta. Y mire lo que dice en Apocalipsis 1:8. No que el Todopoderoso estuviera solo en el Antiguo Testamento. Juan, allá en la isla de Patmos, él fue inspirado y escuchó esa voz que decía, yo. No que lo hubiera dicho otro, sino que él lo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo dice el Señor, que es el mismo Espíritu, que es el mismo Padre. El Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está con nosotros el Todopoderoso. Hermanos, es que esto más claro como lo enseña Dios a través de su palabra, hermanos, esto es algo maravilloso. O sea, porque no es que sean tres, no es que sean dos. Jesucristo es uno. Jesucristo es Dios. Y yo lo puedo decir a través de la palabra, porque el nombre del Padre es Jesús, porque el nombre del Hijo es Jesús, y porque el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. Manoa le dijo, declárame tu nombre. Y él le dijo, ¿por qué preguntan por mi nombre? Que es admirable,
Y aquí aparece precisamente: mi nombre admirable. Segundo consejero. Y el salmista, digo, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cada uno queremos tener un consejero que nos diga qué hacemos, cómo lo hacemos. Pero en este mediodía tenemos aquí el consejero por excelencia. Él te aconseja, Él nos aconseja. Qué hermoso. Dios fuerte. ¿Quién como Él? ¿Quién fuerte como Él? Fuerte en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Es el Rey de gloria, el fuerte en batalla. Esto es algo hermoso. Padre. Y no cualquier padre. Si usted mira la Biblia habla de Padre eterno y Espíritu eterno, pero nunca habla del Hijo eterno. Porque en Corintios dice: y el mismo que se sujetó se sujetará, porque el Hijo es un oficio. Él tomó un oficio para decir: en Aruba hay mucho pueblo por salvar, pero necesitaba un oficio que se llamó Hijo, para cargar en ese oficio el pecado, para pagar por nosotros, comprándonos a precio de sangre. Y mira lo que dice: príncipe de paz. Yo no sé si usted siente paz en esta mañana. El mundo busca la paz y no la encuentra, pero esta iglesia tiene el príncipe. Bueno, esto es algo bonito, ¿cierto? Príncipe de paz. La paz os dejo. Pero él no se queda y dijo: no, así no es la paz. No, dijo: mi paz. Porque la paz que el mundo da es diferente. La paz que yo doy es una paz diferente. ¿A usted le parece algo muy bonito ese texto de Isaías 9:6? El niño que acaba de nacer es el mismo Dios. Dice: un niño nos es nacido, pero es el mismo Dios fuerte. Hijo nos es dado, y es el mismo Padre eterno. Hermano, qué bonito esto, qué bonita esta palabra. Y el mismo Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan 10:30: yo, no digo el Padre, yo digo yo y el Padre uno somos. Hermano, esto es algo especial. Esto es algo maravilloso. El nombre del Padre Jesús mismo le dijo: yo y el Padre uno somos. Cuando usted mira a San Juan 14:6, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. O sea, no digo nadie va, porque Él es el mismo. Él es el mismo Padre. Él señalándose dijo: aquí estoy. Yo estoy con vosotros, yo soy el Padre. Y dice el siguiente versículo, mira lo que dice el otro versículo: y si me conocierais a mí. O sea, no lo conocían. Hay gente que viene al culto y no lo conoce. Mire, los discípulos anduvieron con el Señor 3 años y no lo conocieron. No lo conocieron. Usted sabe que es ver al Señor, que solamente tocando un leproso la lepra desaparece. Usted sabe que el Señor hacer con saliva lodo y echarle los ojos a alguien y empezar a ver. Usted sabe que es alguien tener una mano seca y al decirle estírala y se restaura. Usted sabe que es alguien decirle: Lázaro, ven fuera, y salir. Usted sabe que es eso. Eso es algo grande. Pero viendo eso, no lo conocieron. No lo conocieron. No lo conocieron. ¿Y sabe por qué no lo conocieron? Pedro, apenas el Señor lo llevaron a la tumba, cogió las redes y se fue. Los que estaban con Pedro se fueron detrás de él. Tomás ni creyó en él hasta después de que se le apareció. O sea,
caminaron con él y no lo conocieron. Uno de los dos se lo entregó, no lo conocieron. Y el Señor le dijo: si me conocieras a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y apareció por allá uno que le dijo, el verso siguiente, Felipe dijo: Señor, sencillo, muéstranos al Padre, muéstralo, y nos basta. Pero mire lo que le digo al Señor: tanto tiempo. O sea, ahí estaba, mire, en Jesús tenemos al Padre, en Jesús tenemos al Hijo, en Jesús tenemos al que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él está con nosotros. Hermano, esto es algo bonito. Oiga, el que me ha visto a mí, ha visto, o sea que en Cristo lo tenemos todo. Por eso dice Pablo a los colosenses que en Cristo estamos completos. Dígalo conmigo: en Cristo estamos. En Cristo estamos. No, esto es algo bonito. Bueno, en segundo lugar, el nombre del Hijo es ¿cuál? Jesús. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá a luz y llamará su nombre. ¿Cómo llamará su nombre? Que traducido es. Eso está en el Evangelio según Mateo 1:21 al 23. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y sabe por qué ese nombre? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando digo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre. Que traducido es Dios con nosotros. O sea que ahí está claro: Jesucristo es Dios. Por eso 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente y grande es el misterio de ¿qué? 1 Timoteo 3:16 es el misterio de la piedad. Y alguien dijo: vea, la palabra piedad quiere decir Trinidad. La palabra piedad le sacaron un poco de nombres, pero ¿sabe qué es la palabra piedad? Piedad significa compasión, misericordia, amor. Podríamos decir indiscutiblemente y grande es el amor de Dios que se manifestó en carne. El Espíritu Santo es el mismo Jesús, y eso lo muestro a través de la palabra. Juan 14, 17 y 18 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero, escuche esto, vosotros le conocéis. Y dijo: ¿por qué? Porque mora con, o sea, estaba ahí con ellos, así, a un ladito. Pero la mayor promesa es esta: y estará en vosotros. Escúcheme, hermanos, vea. Si usted puede entender esto, hermanos, o sea, el Espíritu Santo para mi vida es indispensable. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Sin ese fuego no podemos subsistir. Pero en esta mañana, iglesia, escúcheme, los que ya hemos tenido esa bendición de hablar en otras lenguas, los que este fuego se ha metido en nosotros y se ha evidenciado con hablar en otras lenguas,
No dejemos que ese fuego se apague, porque escuche, a muchos se les ha acabado el fuego del Espíritu. Porque cuando una persona empieza a mentir, empieza a tener envidia. Cuando una persona empieza a ser doble, a ser desleal, ese fuego se va apagando. Pero escuche, este mes Dios puso al misionero, a la iglesia, con este tema. Y esta mañana el Señor nos dice: necesitamos conocerlo más. Y escúcheme, el que lo conoce a Él bien, nunca se apartará. El que lo conoce a Él bien, ese fuego en vez de apagarse, se enciende. Ese mover del Espíritu Santo está ahí. Porque ahí está la promesa. Ahí, o sea, es arrepentirse. O sea, eso es lo que es. Yo siempre digo, cuando uno se arrepiente es que iba pecando, iba adulterando, iba robando, pero alguien le habló del evangelio, se arrepintió, paró de pecar. Pero ahí no para todo. Hay que hacer algo que se llama convertirse, cambiar de camino y empezar a orar, a leer la Biblia, a ayunar, a llegar a las aguas bautismales. Y no solo ahí, sino recibir el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana eso debe ser el anhelo. Y sabe que hay hermanos que, hermano, yo llevo tantos años y no he hablado de lenguas. Pero sabe, es que a veces nos hace falta creer. O sea, porque ¿para quién es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para quién es? ¿Para quién es este juego? Número uno, para el que lo conoce. ¿Y cómo lo conozco? A través de esta palabra. Escuchando como lo estamos haciendo ahora. Y hermano, yo ya he escuchado, yo lo conozco. Bueno, entonces necesita convertirse en un sediento. Necesitamos ese hermano, esa hermana que ya habló en lenguas, que eso se vuelva algo especial. Yo quiero hablar más en lenguas, yo quiero sentirlo más. El Señor dijo: no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos, 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 llenos del Espíritu Santo. Pero en este mediodía, escúcheme. Para que ese juego esté en nosotros, hay que conocerlo. Pero hay algo que tiene que tener, y es la sed. Que usted tenga sed, que usted diga: Señor, yo quiero. Y usted empieza, hermano, a conocerlo, a creerle, a tener esa sed. Eso es un complemento, hermanos. Porque hay gente que alimenta mucho lo negativo. Yo no puedo, yo no soy capaz. Es que no sé Dios por qué no me sella con el Espíritu Santo. Necesitas conocerlo, necesita creerle, necesita tener sed. ¿Sabe qué hace el que tiene sed? Va a la fuente, toma. En este mediodía, aquí la fuente inagotable se llama Jesucristo. Aquí en este mediodía, aquí está el Espíritu Santo de Dios para alguien. Porque ese fuego que no se apaga está en este lugar. Los que ya hablamos en otra lengua, levanten la mano. Los que ya hemos hablado en otra lengua, todos los que ya, todos, levanten las manos, todos los que ya tuvimos la oportunidad de hablar en otras lenguas. Pero sabe una cosa, usted y yo en esta mediodía vamos a hacer algo. Usted y yo lo conocemos a Él, y no vamos a contristar el Espíritu de Dios. Vamos a decirle: Señor, queremos, Señor, que cada día nos llene más. Escúcheme los que ya hemos hablado en otra lengua. El texto dice: no os embriaguéis con vino.
Una persona que está embriagada es una persona que está movido fácilmente, se está dejando llevar. Pero nosotros no estamos embriagados de vino, nosotros estamos embriagados del Espíritu de Dios. Nosotros estamos siendo movidos por Dios en este mediodía. Misionero, iglesia, yo quiero que en este mediodía tengamos una oración, pero escúcheme lo que vamos a hacer. Yo quiero invitar a todos los que están aquí bautizados, que no han hablado en otras lenguas. Yo quiero invitarlos para que en esta hora le digan: Señor, yo escucho tu palabra. Ahí donde estás sentado, empieza a hacer esta oración conmigo. Señor, estamos escuchando tu palabra. Estamos escuchando tu palabra, que hay que conocerlo. Oh Señor, yo estoy aquí porque te conozco. Estoy escuchando que hay que creerle. Señor, si me falta fe, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creerle. Señor, si me falta sed, dame sed. Misionero, yo quiero que oremos. Y los que ya hemos hablado en otra lengua, yo quiero invitarles para que oremos. Pero yo quiero en esta mañana, en este mediodía, hacer una oración. Y yo no sé si es hoy, si Dios quiere hacerlo hoy, lo hace. O yo no sé cuándo Él quiera. Amén, amén, amén. Pero quiero orar con el misionero, con los hermanos que vinimos de Colombia, los que están bautizados con el Espíritu Santo. Yo quiero orar aquí. Pero quiero invitar a todos para que pasen aquí al altar. Vamos a hacer un altar, se van a arrodillar aquí en este altar. Usted que no ha hablado en otras lenguas, usted se va a venir aquí a este altar, se va a arrodillar ahí, escucha, va a orar conmigo. Yo no puedo hacer nada en este mediodía, Dios. Yo no. Dios, el misionero no puede hacer nada en este mediodía, Señor. Pero estamos aquí, Señor, porque tú dices: pero recibiréis poder. Y ese fuego que no se apaga está aquí, lo estamos conociendo. Yo quiero invitarle para que usted ahí en ese altar. Yo quiero invitarlos a todos. Usted va a venir aquí al altar, se va a arrodillar aquí, va a venir aquí a este altar. Escúchame lo que vas a hacer, porque va a ser una oración. Usted se va a convertir en un insaciable de la presencia de Dios. Hemos predicado tu palabra en tu nombre, Señor Jesús. Todos los que están en este altar, Señor Dios mío, los que están viniendo en esta hora, usted que está viniendo desde allá, porque queremos en este mediodía, queremos orar. Y escúcheme, vamos con el misionero. Los que ya hemos hablado en otra lengua, vamos a pasar a orar por ustedes. Vamos en este mediodía a tener un momento de oración, decirle: Señor, se ha predicado todo el mes, se ha estado predicando tu palabra, Señor Dios mío, se ha estado transmitiendo este mensaje, Señor Jesús. Yo quiero invitar a los hermanos que levantaron su mano, que ya hablaron en lengua. Vamos a querer ser aquí un cerco en esta hora. En esta hora la gloria de Dios se manifiesta en este lugar. Oh, en esta hora no ha venido un predicador invitado con algunas características. Oh, pero en este mediodía, aquí está el que sella, aquí está el que llena, aquí está el que da ese juego que no se apaga. Yo quiero invitar a todos los hermanos, escuchen, fueron muchos los que levantaron la mano, que ya hablaron en otra lengua. Si usted está arrodillado allá o arrodillada, véngase, porque esta mañana es una mañana de victoria. Esta mañana aquí va a acontecer algo maravilloso. En este mediodía aquí está la gloria de Dios.
Pero yo quiero invitarlos a todos que vengamos aquí en este momento. Y usted va a hacer aquí ese cerco. Se va a parar en este lugar. Se va a ubicar aquí de pie. Nosotros vamos a orar en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Señor Jesús, yo te ruego en esta hora. Estamos aquí en esta isla, Señor Dios mío. Escucha nuestra oración. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Oh Dios mío, Dios que te manifestaste en carne, que creemos que tú eres el mismo Dios. Que tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Y así como Pedro y Juan ponían las manos, así como Pablo oraba y era lleno del Espíritu Santo en esta hora. Dios mío, toma esta mujer, Señor. Ellos necesitan saber que te conocen, que te creen, que tienen esa sed, mi Dios. Hay todo el poder en el nombre del Señor Jesús. Hay todo el poder en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Hermano que estás aquí en el altar, hermana, dígale: Señor, lléname, lléname, lléname. Yo quiero tener esa experiencia. Yo soy tu hijo, yo soy tú. El Espíritu Santo de Dios es para los hijos. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Dígale: Señor, aquí estoy en este altar, que la gloria tuya se manifieste, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos tome. Oh Dios de la gloria, manifiesta tu poder, Dios mío. En tu nombre, Señor, hay todo el poder. Tu poder es grande, mi Dios, Espíritu Santo de Dios. Oh Dios de la gloria, es lo que tú sabes hacer. Oh Señor Jesús, manifiesta tu poder, que yo sea lleno de tu Espíritu Santo. No son nuestras manos, es tu mano poderoso, Dios. En tu nombre, Señor, hay todo el poder. En tu nombre, Señor, hay toda la autoridad, Señor. La llenura de tu Espíritu Santo. Aquí en este altar habla con el Señor. Dígale: Señor, aquí está nuestra vida. Oh Espíritu Santo de Dios, tu obra, Señor, tú te glorificas, Señor. Señor Jesús. Oh Señor Jesús de Nazaret, tu presencia en ellos, Señor. Manifiesta tu poder, Señor Dios mío. Oh, que tu Espíritu Santo, Señor, manifiesta tu poder, Señor. Manifiéstate, Señor Dios mío, tu poder, Señor Jesús. En tu nombre, Señor, ahí en ese altar, dígale: Señor, tómame, tómame. Oh Señor, habla con el Señor ahí, dile: Señor, con el Señor, habla 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 con el Señor ahí en ese altar, habla con el Señor, dígale: Señor, Señor, yo te quiero conocer más, yo quiero tener experiencias contigo. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego, Señor, te ruego. Te ruego, Señor, te ruego, Señor, te ruego, Señor. A usted lo puede alabar ahí en ese altar. Ahí en ese altar le puede decir: aquí estoy, Señor. Dígale: Señor, toma mi vida. Señor, glorifícate, manifiéstate, Señor. Ese fuego que no se apaga es el fuego que se transmite. Espíritu de Dios, 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 Espíritu de Dios. Aquí te necesitamos, Señor. Es el poder tuyo, es el poder tuyo. La promesa tuya es bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. Oh, pero ese poder se recibe a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tu gloria se manifiesta. Tu Espíritu Santo, tu obra es mi Dios, tu obra es mi Dios.
Gracias, Señor, Dios mío. Ay, de rodillas donde está. Sigue orando, no pare de orar. No pare de orar, no pare de orar. Ay, de rodillas donde está. Dígale, Señor. Dígale, Señor, yo soy tu hijo. Dígale, yo soy tu hija. Lléname con tu Espíritu Santo. Oh, ruégale, Señor, en esta hora. Dígale, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, lléname, 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 lléname. Lléname, lléname, lléname. Oh, Jesús, 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 Jesús. Yo te veo por la fe. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Hoy yo te veo por la fe. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Me llenas con el gran poder de tu Santo Espíritu. Hoy yo te veo por la fe. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Hoy yo te veo por la fe. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Hoy yo te veo por la fe. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te
tu divinidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y comprendo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,